Algunos dicen que esta doctrina hace a Dios injusto. Eso no es justo. Bueno, esa es la argumentación que Pablo va a tener que rebatir en Romanos 9. Así que si tú piensas eso, estás en contra del apóstol Pablo, que dice en Romanos 9, ¿tú crees que Dios es injusto porque Él eligió? Es elección porque es Él quien elige, no nosotros. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Efesios 1:3, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares en Cristo, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos según el puro afecto de su voluntad. Dios nos eligió, Dios nos predestinó. Eso está claro en la Biblia. Un poco más adelante, en ese mismo pasaje de Juan capítulo 10, el Señor se dirige a los judíos incrédulos y les dice: vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? No es que llegamos a ser ovejas porque creímos. No, lo que Jesús está diciendo aquí es que nosotros creímos porque somos sus ovejas. Ustedes no creen porque no sois de mis ovejas. Nosotros creímos porque el Padre nos escogió, mi Padre que me las dio. Nosotros creímos porque el Padre nos escogió para que llegáramos a ser de sus ovejas. Eso es lo que Cristo está diciendo aquí. Dios nos conoció en la eternidad. Mi hermano, Dios te conoce. ¿Tú eres creyente? Dios te conoce por una razón desconocida para nosotros. Él decidió amarnos con un amor eterno e inalterable. Yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Yo me compadeceré del que yo me compadezca, va a decir Pablo en Romanos capítulo 9. Y es incondicional porque no había nada en nosotros que nos hiciera dignos de ser elegidos. Y es incondicional porque la incondicionalidad es una parte esencial del amor. ¿Escucharon eso? La incondicionalidad es una parte esencial del amor. Cuando el amor es condicionado, ya deja de ser amor. Voy a hacer esto por ti porque yo sé que en algún día tú harás algo también por mí. Eso no es amor, eso es un negocio. Pero el amor, para que sea amor, tiene que ser incondicional. Y ese es el tipo de amor incondicional, el que Dios tiene por nosotros. Romanos capítulo 5. Y hermano, para mí es muy importante que nosotros escuchemos lo que dice la palabra de Dios. Y cuando lo que dice la palabra de Dios no concuerda con nuestros sentimientos más íntimos del corazón, nosotros tenemos que decir: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, incluyéndome a mí mismo. ¿Qué dice Dios en su palabra? Romanos capítulo 5, versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando Cristo murió por nosotros, en la mente de Dios, Él nos veía como impíos, nos veía como pecadores, nos veía como sus enemigos. Dios nos amó sin condición alguna. Ahora debo hacer la aclaración que eso no quiere decir que nuestro Dios actúe de una manera antojadiza o arbitraria. No. Existe alguna buena razón de por qué Dios escogió a unos y no escogió a otros, pero esa razón está en Él, no en nosotros. Fuimos elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo.
para obedecer. No fuimos elegidos porque íbamos a obedecer, porque Dios sabía de antemano que íbamos a creer. No, lo que Pedro está diciendo es que fuimos elegidos, que nosotros obedecimos porque Dios nos eligió para que obedeciéramos. Algunos dicen que esta doctrina hace a Dios injusto. Eso no es justo. Bueno, esa es la argumentación que Pablo va a tener que rebatir en Romanos 9. Así que si tú piensas eso, estás en contra del apóstol Pablo, que dice en Romanos 9, ¿tú crees que Dios es injusto porque Él eligió? No, aquí no hay injusticia, porque ningún pecador merece ser salvado. Porque ningún pecador merece ser salvado. De hecho, todo pecador merece seguir siendo condenado. De manera que si Dios hubiera decidido no salvar a nadie, ¿sabes qué? Como quiera seguiría siendo un Dios justo, porque eso es lo justo. Sin embargo, Él en su misericordia y en su compasión, de su propia voluntad, Él decidió salvar a millones. A final de cuentas, los pecadores no se van a condenar porque no fueron elegidos. Los pecadores se van a condenar porque en su pecado no quisieron venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Ustedes no quieren venir a mí, no quieren, nadie quiere. Tú y yo tampoco queríamos, pero Dios obró en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y déjame decirte algo, mi amigo. Si tú estás escuchando este mensaje y tú no eres creyente, nadie necesita saber que fue elegido para responder a la invitación del evangelio. Lo único que tú necesitas saber es que tú eres pecador, que hay salvación en Cristo y que si vienes a Él en arrepentimiento y fe, serás salvo. Eso es lo único que tú necesitas saber. Otros dicen que esta doctrina anula la necesidad del evangelismo. Y yo creo que esa es una de las razones por la que algunos en su prejuicio no quieren saber de esta doctrina. Pero si esto es así, ¿para qué predicar? No, mi hermano, el mismo Dios que eligió a los pecadores, también eligió el medio a través del cual esos pecadores serán salvados. Y ese medio no es otro que la predicación del evangelio. Por eso es que Pablo dice en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 10, yo todo lo soporto, óigame, yo todo lo soporto por amor a los escogidos. Yo todo lo soporto, óigame, yo todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús. Pablo, pero si son escogidos, ¿para qué te molestas tanto? ¿Para qué coge tanta lucha? ¿Sobre qué base Dios escoge o elige salvar a ciertas personas? ¿Es en base a alguna reacción prevista, respuesta o actividad de los elegidos? Es decir, muchas personas que tienen una doctrina de la elección o predestinación lo ven de esta manera, que desde toda la eternidad Dios nos mira a través de todos los tiempos y sabe de antemano quién va a decir sí a la oferta del evangelio y quién va a decir que no. Y en base a este conocimiento previo, aquellos quienes Él sabe que cumplirán con la condición para la salvación, es decir, de expresar la fe o creer en Cristo, sabiendo que hay quienes cumplirán con esa condición, es en base a eso que luego los elige para salvarlos. Así que elección condicional significa que la gracia electiva de Dios es distribuida por Dios en base a alguna condición previa que los seres humanos ejercen por sí mismos, mientras que en la idea reformada se llama elección incondicional, es decir, que no hay una acción previa o condición cumplida por nosotros que induzca a Dios para decidirse a salvarnos, sino que la elección se basa en la decisión soberana de Dios para salvar a quien Él se complace en salvar. Ahora,
nos dirigimos a la carta de Pablo a los romanos en el capítulo 9, donde encontramos una discusión de este difícil concepto. En Romanos 9, a partir del verso 10, leemos esto. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Aquí, en el capítulo 9, el apóstol Pablo está dando su exposición sobre la doctrina de la elección. Él había tratado esto extensamente en el capítulo 8 y ahora está ilustrando su enseñanza acerca de la doctrina de la elección, regresando al pasado del pueblo judío y mirando en las circunstancias que rodearon el nacimiento de los gemelos, Jacob y Esaú. En el mundo antiguo era costumbre que el hijo que nace primero recibiría la herencia o la bendición patriarcal. Pero en el caso de estos gemelos, Dios invierte el proceso y da la bendición no al mayor, sino al menor. Y el punto que el apóstol explica aquí es que esta decisión no es en base a algo que hubieran hecho o de algo que ellos harían. El punto es que la decisión no solo se hace antes de su nacimiento, lo que es evidentemente obvio, sino que lo que Pablo detalla aquí no es en base a lo que hagan bien o mal, sino que Pablo usa esta ilustración para mostrar que los propósitos de Dios prevalecen. De modo que esto no depende de nosotros, sino que solo se basa en la decisión soberana de la gracia de Dios. Yo creo que hay varias cosas que pudiéramos decir. Por un lado, ayudar a la persona a entender que tan pronto nosotros llamamos a algo o a alguien justo o injusto, eso implica que hay una medida un estándar de medida contra lo cual yo mido lo que es justo y es injusto. Esa persona yo creo que debe aceptar eso, sobre todo si es cristiano. Y el estándar de medida es Dios. Entonces, si Dios es el estándar de medida, ¿cómo le puedo yo decir al estándar de medida que tú eres injusto? Lo que necesito es invitar a esa persona a explorar la Biblia, a ver si la Biblia, y ponerlo en esa forma, si la Biblia enseña eso que nosotros hemos llegado a creer. Para que él entienda que no estoy tratando de forzarte un sombrero, sino vamos a ver si es verdad que la Biblia enseña esto. A mí me tocó enseñar en una ocasión en un seminario en Cuba. Voy a reservar la localización a propósito porque no sé hasta dónde llegan estos videos. Pero era un seminario armeniano, excepto quizá por una persona. Y entonces yo iba a enseñar, era de lunes a viernes, pero el jueves me permitieron exponer las doctrinas de la gracia. Y ese jueves era de 8:30 a 4:30. Y entonces lo que yo hice fue que le dije, miren hermanos, yo voy a poner preguntas aquí en el proyector, en la pantalla, y debajo de las preguntas nosotros vamos a poner versículos bíblicos que hablen acerca de lo que la pregunta está haciendo, lo que se está haciendo en la pregunta. Y luego yo le voy a preguntar a ustedes, antes de yo hablar, ¿qué ustedes entienden que esos versículos dicen? Y entonces yo puse preguntas como esta. ¿Tiene el hombre el libre albedrío? Yo no hablé. Entonces, primer versículo. Entonces pongo primer versículo. El que el Hijo del Hombre hace libre es verdaderamente libre. ¿Okay? ¿Qué ustedes entienden de esa libertad? Y la condición previa a esa libertad, ¿cuál era? Okay. Próximo versículo, Romanos 8:7. La mente pecadora o la mente de la carne no se somete a la ley de Dios y ni siquiera puede. ¿Qué ustedes entienden de ese ni siquiera puede?
Segunda de Timoteo 2, 25 y 26, trata con ternura a aquellos que se oponen por si acaso Dios le concede el arrepentimiento para que escapen del diablo, quien lo tiene esclavo para hacer su voluntad. ¿Qué ustedes entienden de eso? Y así lo fui llevando. Entonces al final yo decía, ok, parece que el veredicto, de acuerdo a sus explicaciones, es que la voluntad ha estado esclavizada. Entonces déjame decir algunas cosas. Y entonces comenzamos a hablar de eso. Y lo fui llevando a través de preguntas y versículos bíblicos, preguntas y versículos bíblicos. Y le decía para el comienzo, mira, al final de esta sesión del jueves, tú y yo vamos a seguir siendo hermanos. Y no nos tenemos que dividir por esto. Y número 2 y número 3, yo no te puedo convencer. No pienses que yo vine aquí a convencerte, porque el poder de eso está en el Espíritu. Y si Él no lo hace, sería arrogante de mi parte pensar que yo sí lo puedo hacer. Lo que vamos a estudiar juntos por un día entero, estos versículos, y vamos a ver qué Dios te dice. Bueno, el resultado de eso es que un buen número de ellos hicieron el cambio, y ahora hay varios profesores y el mismo rector del seminario que abrazó las doctrinas de la gracia. Necesita hacer esto como Pedro dice que debemos hacer la defensa, con reverencia y mansedumbre. El orgullo que a veces impregna a muchos de nosotros cuando abrazamos y entendemos esto, es como que, wow, yo lo entendí, y tú eres tan necio o estúpido que no lo puedes entender, y entonces queremos llevarnos el mundo por delante. Ese no es el carácter de Cristo, ni eso va a producir buenos resultados. Alguien me preguntó ayer que cuál sería, creo que fue ayer, un consejo, de todos los consejos que le puede dar a una gente, un solo consejo que le pudiera dar. Y ahí rápidamente yo pensé y dije, de verdad, mira, cultiva la humildad. Porque la humildad te va a permitir no solamente aprender de la palabra y de otros, tú vas a poder enseñar a otros de una manera convincente, porque Dios le da gracia al humilde, cultiva la humildad. Y yo creo que necesitamos hacer eso cuando vamos a enseñar estas doctrinas. Es interesante ver que la Biblia se adelantó al arminianismo por muchos años, muchos siglos, porque esa acusación de que la elección hacia Dios injusto ya se la hicieron a Pablo en el siglo I, y nadie va a tratar eso mejor que Pablo en Romanos capítulo 9. Pablo está hablando de la elección de Jacob en vez de a Esaú. Dios soberanamente escogió a Jacob y desechó a Esaú. Una vez le preguntaron, una señora se acercó a Spurgeon y le dijo, señora, yo no entiendo ese versículo. Y Spurgeon le dijo, yo tampoco. ¿Cómo es eso de que Dios aborreció a Esaú? Y, no, dice Spurgeon, esa parte yo la entiendo. Lo que yo no entiendo es que amara a Jacob. Porque cuando usted lee la vida de Jacob, no había ninguna razón para que Dios lo escogiera. Entonces, ahora Pablo, en una forma brillante, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Fíjense, la doctrina de la elección siempre ha levantado esa objeción. Eso no es nuevo. ¿Hay injusticia en Dios? Y Pablo responde, en ninguna manera. Otra vez la expresión megenoito, imposible, eso no puede ser. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Fíjense cómo Pablo cambió el énfasis de la justicia a la misericordia. Pablo dice, tú me estás hablando de justicia, que sea injusticia en Dios. Si Dios nos tratara a todos con justicia, nos mandara a todos al infierno. Porque no es solamente que todos somos pecadores, es que todos queremos seguir siéndolo. Así que no hay injusticia en Dios porque Él elija a algunos, más bien hay misericordia. Y luego dice Pablo que esa misericordia es soberana, porque dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Y Pablo no pide excusas por hablar así. Ese es el Dios de la Biblia, es un Dios soberano. Pero ahora se levanta otra objeción. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa entonces? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Yo tengo una pregunta ahora para ustedes.
voy a usar el método socrático que usó Miguel. Muy buen método para... Yo me reía con... Tú decías, vean este texto y es un método genial. Ahora yo le voy a hacer a ustedes una pregunta. Pablo está aquí discutiendo con alguien, es obvio. Dice, tú me vas a decir y yo te respondo. La pregunta es, ¿con quién está discutiendo Pablo? ¿Con un calvinista o con un arminiano? Yo creo que es evidente. Él está discutiendo con un arminiano. Y Pablo le responde como un calvinista. Porque Calvino era paulino, no era al revés. Calvino no se inventó nada. Dice Pablo, ¿por qué pues sin culpa tú me vas a decir? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Ese era el momento para Pablo decir, no, fíjate, lo que pasa es que Dios le da a todo el mundo una gracia preveniente que los prepara para ser salvos, y ahí ahora el pecador tiene que tomar una decisión, pero Dios no es injusto porque al final de cuentas es una decisión del hombre, no de Dios. Pero esa no fue la respuesta de Pablo. La respuesta de Pablo fue, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? No nos olvidemos nunca de eso, creyentes. Nosotros somos de la misma masa que los impíos que van camino al infierno. No somos de una masa diferente, somos de la misma masa. Pero Dios soberanamente hizo de esa misma masa de gente pecadora vasos para honra y vasos para deshonra, y al final de cuentas a Dios sea toda la gloria por la salvación. Dios ha hecho una elección. Eso está en múltiples pasajes de la Biblia. Efesios 1, del 1 al 14 nos dice 3 veces que Dios nos predestinó desde antes de la fundación del mundo para la alabanza de su gracia. 3 veces en 11 versículos. Pero luego si tú te vas a Romanos 8, 29 y 30, nos dice que nosotros fuimos elegidos para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. De manera que, de hecho, más que eso, nos dice que nosotros, a aquellos que el Padre predestinó, el Padre entonces a esos, aquello que el Padre conoció, a eso Él predestinó, a lo que predestinó, a eso Él llamó, a lo que llamó, a Él justificó, y a lo que justificó, Él entonces terminó haciendo ¿qué cosa? Los glorificó. Esa es una doctrina que no solamente está en Efesios, no solamente está en Romanos, está en múltiples pasajes de múltiples formas. Mucha gente tiene como un prurito, una incomodidad con el hecho de que sea Dios quien elija y no el hombre. Gracias a Dios que es Dios quien elige, porque si el hombre fuera el que iba a elegir, nunca hubiese elegido. Nadie busca de Dios, Romanos 3, 10 y 11. Entonces el hombre se hubiese ido a la condenación por completo. La raza humana entera perecería bajo condenación. Dios en su gracia hizo otra cosa. Pero esa elección es inmerecida. En otras palabras, cuando Dios elige a una persona, a un grupo de personas, ese grupo no tiene nada a su favor para que Dios considerara elegirlos. Él tendrá alguna razón que escapa, ¿verdad? En su sabiduría infinita, escapa a nuestro entendimiento. Pero lo que sí está claro es que no tiene nada que ver con la bondad, con la benevolencia de esa persona, grupo de personas. Dios eligió a Israel como nación en un momento dado, pero luego le recuerda que Él los amó, que Él los eligió porque los amó. Y los amó porque sí. Dios dice, yo los amé porque en inglés se dice, I set my love on you. Yo puse mi amor sobre ti. No había ninguna otra razón, porque tú eras el más pequeño de todos los pueblos. En otras palabras, tú tenías menos mérito que cualquier otro. Pero yo decidí amarte. Si tú puedes entender la doctrina de la elección, tan pronto tú la entiendas, la ve en cada página de la Biblia. Porque Dios eligió a Abraham y no eligió a su padre, no eligió a su hermano. Dios eligió a Moisés como líder y no eligió a ninguno de sus otros hermanos o familiares. Dios eligió a cada profeta del Antiguo Testamento y no eligió a nadie más para el oficio, y al mismo tiempo, obviamente, le dio salvación. Dios eligió a los discípulos y de hecho le dice en Juan 15, yo los elegí a ustedes, ustedes no me eligieron a mí. Claramente se lo especificó, se lo dijo de dos formas. En la parte de manera positiva, yo los elegí; de manera negativa, ustedes no me eligieron a mí. Dios le cayó atrás a Pablo cuando Pablo iba camino a Damasco. ¿Y sabes qué? Tú no te vas buscando a Dios.
parecía en algún momento quizás que tú estabas buscando de Dios. No, Dios te estaba buscando. Dios te cayó atrás. Dios orquestó circunstancias en tu vida que pueden ir desde una enfermedad, un accidente, a una pérdida, el abandono de una persona, a un divorcio, una separación, circunstancias que entonces hicieron que tú sintieras de una manera más real tu vacío existencial. Pero todo eso estaba, detrás de todo eso estaba la mano de Dios. Y en eso entonces nosotros hacemos la distinción entre cuando Dios te eligió en la eternidad pasada y cuando tu salvación, por así decirlo en un lenguaje de hoy, se actualizó, se hizo presente, se hizo real. ¿Cuándo? El día que por la misma acción de Dios yo pongo mi fe en Cristo Jesús. Pero yo pongo mi fe en Cristo Jesús después que Dios me dio el don de la fe. ¿Qué es lo que dice Efesios 2, 8 y 9? Que la salvación es un don de Dios, un don es un regalo. Y que esto no es por obra para que nadie se gloríe. De manera que ahí tú puedes ver que ciertamente lo que ocurre es Dios elige y en el tiempo la salvación entonces llega a mi vida, pero se sabía que iba a llegar desde antes de la eternidad. Bendita elección la de nuestro Dios.